Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en esta hora. Gracias a los que vayan a estar con nosotros. Solamente les tomaremos un poco de su tiempo. Y en esta hora, una vez más, les queremos compartir un mensaje más de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y el mensaje que les quiero compartir en esta hora, hermanos, que Dios me ha dado y que no puedo quedarme sin transmitírselos, porque debemos de tener estos mensajes de Dios siempre claros y presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la palabra de Dios no debe quedar fuera de nuestro corazón. Es necesario que la palabra de Dios sea escrita en la tabla de nuestro corazón. En esta hora, el mensaje que yo les quiero compartir de parte de Dios, creo sin duda, lo he titulado de la siguiente manera, y es algo muy pero muy importante que se debe tomar con absoluta seriedad. El título de este mensaje es el siguiente: nada ni nadie nos debe hacer desobedecer a la orden de Dios, no importando qué sea o quién sea. No se nos olvide que Dios es Dios y Él es el soberano. Y cuando Él dice algo, cuando Él ordena algo, esto no es de que si se quiere o no se quiere. Tampoco se está a discusión si se debe o no se debe. Hermanos, hermanas, es muy urgente y muy importante que se sepa escuchar la palabra de Dios, que se sepa oír la voz de Dios, que sepamos atender a la voz de Dios y distinguir la voz de Dios, que no confundamos la voz de Dios con la voz del hombre o hasta con la voz del enemigo. Cuidado y alertas. Y que de verdad discernamos bien claramente qué voz estamos escuchando. Y cuando sea la voz de Dios, estemos resueltamente a obedecerla, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. Aún a nosotros mismos, si nos cuesta obedecer alguna orden de Dios, pero si es orden de Dios, vamos a obedecerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando nos cueste y nos sea difícil obedecer, cuando estemos conscientes, o mientras estemos conscientes que es palabra de Dios, que es voz de Dios, hermanos, obedecerla no está a discusión. La voz de Dios hay que obedecerla. La voz de Dios hay que prestarle mucha atención. Nada ni nadie nos debe hacer desobedecer a la orden de Dios, no importando qué sea o quién sea. Por encima de eso, o de él o de ella, está Dios, quien es el soberano de los soberanos, quien es el rey de los reyes, quien es el señor de señores. Por lo tanto, es a Él, por encima de todo y por encima de todos, que le debemos suma, pero suma obediencia. Nada ni nadie nos debe hacer desobedecer a la orden de Dios, no importando que sea o quién sea. A la voz de Dios debemos obedecer. A la palabra de Dios debemos obedecer. A la palabra de Dios debemos temer.
Cuando Dios hable, debemos temblar y temer tan solamente a la voz poderosa de nuestro Dios. Y que nada ni nadie nos haga desobedecerla, porque muchas de las veces no importa quién por ahí o qué se interpone o se atraviesa o se levanta para no permitirnos o meternos cizaña o hacernos no obedecer a la voz de Dios. Usted tiene que estar bien, pero bien fundado y bien cimentado en Dios. Y usted y yo tenemos que estar bien claros. ¿A quién le damos oído? ¿A quién le prestamos atención? ¿A quién le obedecemos? En este caso debemos asegurarnos que sea Dios. Y cuando sea Dios, nada ni nadie nos cambie de postura. Y nada ni nadie nos cambie de decisión. Que estemos decididos y resueltos a obedecer a Dios, nos guste o no nos guste. O a los demás les guste o no les guste. Si los demás no quieren obedecer, que no obedezcan, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros vamos a prestarle atención a la voz de Dios y esta es la que vamos a poner por obra y la vamos a llevar diariamente con la misma ayuda de Dios a la vía de la práctica. Y para esto yo quiero leer una parte de la Biblia que Dios me ha dado, que Dios me ha mostrado, en la cual he fundamentado este mensaje que Dios me ha dado. Y quiero que leamos. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómenla, ábrala y lea conmigo. La cita es Primer Libro de los Reyes. Primer Libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 11 hasta el versículo 22. Primer Libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 11 hasta el 22, que vamos a dar lectura y preste usted atención a esta parte escritural donde he fundamentado este mensaje. Dice la palabra de Dios así: moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él y comió del pan de su casa y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Hermanos, mire lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y de verdad que debemos de ser muy sabios, muy entendidos, porque muchas de las veces, por falta de visión espiritual y falta de discernimiento, le llegamos a obedecer solo al hombre. Y yo no digo que Dios no nos hable a través de un hombre, de una mujer, de alguna persona. Dios se puede valer de todos los medios, de todas las cosas y de cualquier persona para hablarnos o mandarnos a hacer algo. Pero algunas de las veces, cuando nosotros nos metemos con Dios en oración y le buscamos logrando una relación real, buena y sólida y una comunión íntima, Dios no solamente nos manda a hacer algo a través de un ser humano, a través de una persona, a través de alguien de sus siervos. También en directo Dios nos manda a hacer algo, Dios nos ordena algo, Dios nos habla, no una voz audible como la del ser humano, pero nos hace sentir ciertas cosas que son necesarias hacerlas y sentimos una urgencia de hacerlas. Y no es otra cosa que el Espíritu Santo, no es otra cosa que Dios aquí adentro, moviéndonos a ir aquí, a ir allá, a hacer esto, a hacer aquello, a hablar esto o aquello, por inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender cuando es Dios enviándonos en directo a hacer algo, o a ir a alguna parte, o hablar a alguien de la palabra de Dios. Debemos de tener claramente el sentido abierto a Dios, el entendimiento claramente abierto a Dios, nuestro corazón claramente abierto a Dios. En esta parte escritural, en este capítulo 13 de segundo libro de los Reyes, encontramos que Dios tuvo a bien poner su mirada y fijarse en un hombre, en un varón de Judá, que aquí no se da su nombre, solamente se dice un varón de Judá. Dice la palabra del Señor que Dios le dio un mensaje a este varón de Judá y le dio una palabra que fuera a llevársela y se la diera a Jeroboam, una profecía concerniente al altar de Betel en los días del rey Joram. Amados hermanos, este varón de Dios obedeció a la orden de Dios. Cuando Dios lo mandó a hacer esto, a llevar este mensaje a Jeroboam y a profetizar acerca del altar allá en Betel, este hombre obedeció, este varón obedeció. Pero además de mandarlo a darle este mensaje a Jeroboam y a profetizar delante del altar de Betel y a Jeroboam, Dios le dijo: ve, entrega el mensaje, haz lo que tienes que hacer, haz lo que te mando que vayas a hacer y regrésate por otro camino. Y no te vaya a ocurrir comer pan allá en aquel lugar o beber agua en aquel lugar. Dios le estaba ordenando directamente, sin intermediarios. Dios le dio esta palabra en directo a este varón de Judá. Él entendió que era voz de Dios. Él estuvo consciente que era Dios ordenándole esto.
y procuró poner por obra la palabra de Dios. Es más, dice la palabra del Señor que cuando el profeta de Judá, este varón de Judá, le dio la profecía a Jeroboam acerca del altar de Betel, dice que el rey se enojó y ordenó que lo arrestaran y estiró su mano hacia el varón de Judá, hacia el profeta de Dios. Y dice que la mano se le paralizó. Entonces dice que el varón de Judá oró por Jeroboam y la mano se le restauró. Cuando Jeroboam vio este milagro hecho en él mismo a través de este varón de Judá, del cual no se da su nombre, Jeroboam le dijo a este varón de Judá que comiera pan y bebiera agua con él y que se quedara un momento más ahí. Pero hasta ahí este varón de Judá obedeció a la voz de Dios y Jeroboam no lo pudo detener. No le aceptó a Jeroboam ni pan ni agua. Tampoco aceptó quedarse un momento más con él. Entregó el mensaje, dio la profecía y dio la vuelta de regreso a su tierra por otro camino como le fue mandado y ordenado. Pero dice la Biblia que habían ahí unos jóvenes, hijos de un profeta ya viejo que moraba allá en Betel. Dice que los hijos le fueron a contar a su padre lo que había ocurrido allá en el altar de Betel con Jeroboam. Y dice que este profeta viejo de Betel, dice que les dijo a sus hijos que le prepararan el asno para ir tras del varón de Judá. Y eso precisamente es lo que dimos lectura. Dice la Biblia: moraba a la sazón de Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardarme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Por palabra de Dios me ha sido dicho: no comáis pan, ni bebáis agua, ni vuelvas por el mismo camino que fuereis. Y mira, aquí empieza las palabras del viejo profeta para cambiar de pensamiento y de decisión a este varón de Dios de Judá. Y lo triste es que lo logró convencer. Mire lo que dice: y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Este viejo profeta de Betel estaba mintiendo. No sé, pero yo creo que Dios mismo permitió esta situación o esta prueba para ver
qué tanto o hasta dónde estaba dispuesto este varón de Judá a obedecer la orden de Dios. A lo mejor Dios quiso probarlo por si nada ni nadie lo cambiaba de posición y de postura y de decisión de obedecer a la orden de Dios. Pero si nos damos cuenta y leemos más adelante, nos damos cuenta que triste lamentablemente este varón de Judá, llevando clara la orden de Dios de cómo tenía que hablar, cómo tenía que decir, por dónde tenía que llegar a Betel y que tenía que regresar por otro lado y que no tenía que beber ni agua ni comer pan allá ni quedarse en nada allá. Tenía que ir a lo que iba y regresarse por otro camino sin tomar nada, absolutamente nada de allá de Betel. Esa era y fue la orden de Dios que Dios en directo le dio a este varón de Dios de Judá. Pero miren, dice aquí que ese profeta, ese viejo profeta de Betel, lo logró convencer, lo logró cambiar de pensamiento, de idea, de postura, de decisión, y le costó algo muy caro. Vamos a leer más. Dice el versículo 18: y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. A veces usted piensa que le puede estorbar a obedecer a Dios alguien que no busca a Dios, alguien que no conoce a Dios. Y claro que sí, siempre va a haber estorbos de parte de aquellos o aquellas. El enemigo va a usar a muchos o a muchas personas o cosas para cambiarnos de postura o de decisión de obedecer a la orden de Dios. Pero a veces pensamos que solo los de afuera o lo de afuera nos va a hacer estorbo o impedimento o tentación para no obedecer a la orden de Dios. Pero no, hermanos, a veces el estorbo está hasta adentro, está entre nosotros. Triste y lamentablemente puede ser hasta alguien que parece que sirve a Dios, hasta alguien que parece ser un siervo de Dios y hasta un buen siervo de Dios. Debemos de estar seguros, hermanos, de las órdenes de Dios en directo, porque aquí en la Biblia tenemos las órdenes directas de parte de Dios que, aunque nadie nos mande a hacerlas, nosotros estamos mandados a hacerlas en directo por orden de Dios. Cuando usted y yo sintamos hacer algo de parte de Dios que está aquí escrito en la palabra del Señor, hay que hacerlo. Le guste a quien le guste, le agrade a quien le agrade, porque todo lo que está aquí es orden de Dios, es mandato de Dios. Y si alguien se lo ratifica, se lo recuerda y se lo transmite, hay que obedecerlo. Pero si Dios directamente se lo recuerda, se lo hace sentir y le ordena y le manda que lo haga, no deje que nada ni nadie lo estorbe. No deje que nada ni nadie le haga desobedecer a la orden de Dios. Ore más, ayune más, métase demasiado con Dios. Este hombre se dejó llevar por la mentira de este viejo profeta de Betel. También era un profeta. También Dios hablaba algunas veces a través de él. Pero mire lo que pasó con este varón de Dios de Judá. Lo que este viejo profeta le dijo, no fue para bien, ni era para que lo obedeciera. Aunque era un viejo profeta y estaba diciendo que era un viejo profeta, este varón de Dios de Judá tenía la orden directa de Dios de
de no comer pan en ese lugar. No importa que lo quisiera detener un profeta de Dios, o que se llamara profeta de Dios. Este varón de Dios de Judá tenía orden directa de Dios. Ve por un camino a Betel, profetiza, da el mensaje, haz lo que tienes que hacer, lo que yo te mando, y regrésate por otro camino, y que nada ni nadie te detenga para que bebas agua ahí o comas pan ahí. Eso era la orden de Dios, explícita, muy bien explícita y clara. Nadie tenía que cambiarlo de la orden firme que llevaba directamente de parte de Dios. Jeroboam no lo pudo cambiar, no lo logró cambiar, ni lo logró detener, ni lo logró hacer que comiera pan ahí en Betel y bebiera agua. Jeroboam no lo logró cambiar de postura, de decisión y de posición. Pero este viejo profeta, por llamarse profeta también, por decirle que era profeta, por decirle que Dios le había hablado, fácil se la creyó este varón de Dios de Judá. No siempre los que dicen que les ha hablado Dios, realmente les habló Dios. Por eso necesitamos mucha visión espiritual y mucho discernimiento y mucho espíritu de Dios, porque esto de verdad que está complicado. Imagínense, parece que lo lógico es que de verdad se le obedezca a ese viejo profeta. A este varón de Dios de Judá le pareció lógico obedecerle al viejo profeta de Betel. Si era profeta de Dios, parecía que no debería este varón de Dios de Judá desobedecerle. Tenía que obedecerle. Pero ya este varón de Dios de Judá tenía la orden explícita, directa de parte de Dios. Y no importa quién fuera, qué o cómo se llamara y qué nombre estuviera. El varón de Dios de Judá tenía que obedecer la orden explícita de Dios que a él en directo se le había dado. Así podía haber sido un profeta o un hombre renombrado, reconocido, con muchos nombres o grandes nombres, pero el varón de Dios de Judá no tenía que haberle hecho caso al viejo profeta de Betel. Pero pues él se le hizo fácil, se la creyó, le creyó a ese viejo profeta lo que le dijo. Si Dios hubiese querido cambiar la orden que le había dado al varón de Dios de Judá, Dios mismo le hubiera hablado nuevamente en directo. Pero Dios no había cambiado la orden. La orden de Dios para el varón de Dios de Judá estaba firme, seguía en pie, como se le había dado a este varón de Dios de Judá. Pero este viejo profeta logró perturbarlo, logró engañarlo, lo logró hacer regresar, lo logró hacer comer pan ahí en Betel, lo logró hacer beber agua ahí en Betel, y fue su ruina. Lo vamos a leer. El versículo 19 dice: entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y mire, ahí mismo, por ese mismo profeta, ahora sí Dios le habló a ese profeta. Ahora sí Dios le habló al viejo profeta. Mira las palabras ahora realmente de parte de Dios. Dice el versículo 20: y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová,
y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mira, aquí está la sentencia. Por haber desobedecido la orden explícita de Dios, por haberse dejado engañar por un supuesto viejo profeta de Dios. Si era profeta de Dios, pero vuelvo a repetir, creo que Dios permitió eso para ser probado este varón de Dios de Judá, que tanto estaba resuelto a obedecer, se opusiera quien se opusiera. Lo quisiera cambiar de postura o de decisión, quien lo quisiera cambiar. Dios quería ver si estaba firme y seguro que la orden que había recibido realmente era del Dios del cielo y que no tenía que desobedecerla por nada del mundo. Nada ni nadie lo tenía que cambiar de postura y de decisión. Porque este varón de Dios de Judá había decidido obedecer a Dios y iba bien hasta que no lo alcanzó ese viejo profeta de Betel. Hasta ahí iba bien. Pero cuando lo alcanzó este viejo profeta de Betel, ahí las cosas dieron un giro terrible. Hermanos, hermanas, y nos damos cuenta, mire, vamos a ver la consecuencia. Mire, el mismo viejo profeta después ya realmente habló de parte de Dios al varón de Dios de Judá y le dijo, por cuanto has sido rebelde a la palabra de Jehová. Mire, palabras fuertes. Dice el versículo 21, segunda parte, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, no comieses pan y bebieses agua. Por tanto, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ya ahí empieza la consecuencia, profetizada la consecuencia para este varón de Dios que había desobedecido, o que lo habían provocado a desobedecer, y él se dejó engañar. Se logró hacer desobedecer a Dios a este varón de Dios de Judá, que parecía tan firme y resuelto y decidido a obedecer a Dios, pero aquí ya no pudo resistir. Aquí cayó en la tentación, cayó en la trampa y reprobó en la prueba. El versículo 23 dice, y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y matóle, y su cuerpo estuvo echado en el camino, y el asno estuvo junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Mire, hasta la muerte le alcanzó, hasta perder la vida le llevó el haber dejadose llevar por una mentira, el haber dejadose engañar, teniendo ya el mandato directo de Dios, la orden de Dios. Alguien lo hizo cambiar, se dejó cambiar, se dejó engañar y cayó en la mentira, cayó en el engaño. Cuidado, hermanos y hermanas, alertas. Busquemos mucho a Dios y metámonos mucho con Dios. Pidámosle a Dios demasiado discernimiento y mucha visión espiritual, porque nos puede pasar lo que le pasó a este varón de Dios de Judá. Era un hombre de Dios, Aquí le llama varón de Dios de Judá, profeta de Dios. Dios lo envió con una misión especial y específica y le dio una orden explícita.
Dios lo tomó por profeta. Dios lo tomó por enviado. Dios lo tomó como siervo. Y el viejo profeta de Betel también era profeta de Jehová. Pero en su momento parece que fue tomado el viejo profeta para probar la lealtad del varón de Dios de Judá. Y el varón de Dios de Judá reprobó. El varón de Dios de Judá no aprobó. Quedó real y claro que no estaba súper firme en la decisión de obedecer a la orden de Dios ante cualquier cosa y ante cualquier persona que le dijere lo contrario. Reprobó el varón de Dios de Judá. ¿Cuántas veces usted y yo hemos reprobado? Analice y examine cuántas veces usted ha sentido de parte de Dios hacer algo, pero como no lo ha mandado un hombre, usted no lo fue a hacer. O de repente empieza usted a hacer algo que Dios le hace sentir que lo haga, pero cualquier estorbito por ahí, cualquier impedimento, usted dice, mejor ya no. Porque hasta mis propios hermanos en la fe, en la iglesia, posiblemente hasta el siervo de Dios, no me apoya. En vez de que me apoyen los hermanos de la iglesia o el siervo de Dios, parece que me tratan de impedir. Usted póngase firme y resuelto y bien decidido a obedecer en todo y ante todo y por todo y para todo y ante todo la orden de Dios explícita. Como por ejemplo, oren en todo tiempo, oren sin desmayar, oren sin cesar, oren de día y de noche. Es un mandato explícito para todos los cristianos. Y nos manden o no nos manden a orar, debemos orar porque Dios nos está mandando a orar. Y si alguien por ahí nos quiere estorbar de orar, que Dios se encargue, nosotros vamos a seguir orando, porque es una orden explícita directa de parte de Dios. Por poner un ejemplo, hay muchos mandatos más directos de parte de Dios. Como por ejemplo, el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Orden directa, mandato directo. Usted y yo debemos de llevar a cabo este mandato y obedecer esta orden. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste. Y si alguien se opone, y si alguien le dice lo contrario, ¿para qué oras tanto? Usted siga orando. Si alguien le dice, ¿para qué tanto predicar? La gente es decir rebelde. Con una vez y con eso, usted no se le olvide que Dios le dice, Dios le está diciendo, te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Porque cuando venga la calamidad, cuando venga el sufrimiento, cuando le venga la angustia, cuando les venga lo que se les está predicando y profetizando a través de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, sabrán que hubo profeta en Israel. Sabrán que hubo profeta entre ellos, dice el Señor. Y solamente pongo estos dos ejemplos, hay otras cosas más. Mandatos directos explícitos de parte de Dios para todos nosotros que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Ustedes debemos obedecerlos. Nos manden o no nos manden, debemos obedecerlos. Si alguien humanamente es usado por Dios y nos dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero si alguien no nos lo dijera, aún aunque no nos digan algún ser humano que hay que hacerlo, si lo leemos aquí y está aquí, hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Y si alguien quiere estorbarnos, si alguien quiere impedirnos, digámosle al Señor, encárgate de ese estorbo, encárgate de ese impedimento, encárgate de esa barrera, encárgate de ese gigante que se me para en el camino, encárgate de esa muralla que se levantó en el camino, y Dios se encargará. Pero usted debe estar resuelto, hermana, usted debe estar resuelta y decidido y decidida, decidido hermano, decidida hermana, a obedecer explícitamente
la orden de Dios y que nada ni nadie lo haga cambiar de postura o de decisión. No importa que sea o quién sea quien le quiera cambiar de postura. Nadie le debe de quitar la intención de obedecer la palabra de Dios. Nada ni nadie le debe de quitar de su corazón y de su ser un sentir de Dios que le dé a usted o a mí y que está también aquí confirmado con la palabra de Dios. Todos los sentires que Dios nos dé, que los encontremos confirmados con la palabra de Dios, hay que llevarlos a cabo, aunque al diablo le pese y aunque al diablo le enfurezca. Hay que llevar a cabo lo que Dios nos manda a través de su palabra, lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Les puse ahí 2 ejemplos, pero hay muchos más mandatos directos de parte de Dios y muchas más órdenes de parte de Dios, que con la ayuda hay que esforzarnos a obedecerlas, que hay que esforzarnos a hacerlas, y que nada ni nadie nos haga hacer desobedecer a la orden de Dios. No importando que sea o quien sea, no importa, pero es que es fulano y tal, pero es que es grande, es que no importa quién sea o qué sea. Si Dios le está ordenando que haga algo, hágalo y no deje que nada ni nadie lo estorbe. Claro, si lo que usted está haciendo o lo que intenta o trata de hacer no está respaldado por la palabra de Dios, aunque no lo quiten de hacerlo, déjelo de hacer. Yo le vengo a aconsejar que se ponga en una postura de obedecer todo lo que está aquí en la palabra de Dios y no se deje estorbar por nada y por nadie, no importa quién sea y qué nombres tenga, porque el único que está demasiado interesado en estorbar al hombre, a la mujer, al ser humano para obedecerle a Dios sus órdenes es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y triste, lamentablemente, a veces no se dejan usar solamente los de afuera, no se dejan usar solamente los que no conocen a Dios, a veces no solamente se dejan usar la gente que no está buscando a Dios, a veces los cristianos y hasta los que servimos a Dios, en un pequeño descuido, triste, lamentablemente, en un pequeño grande descuido, el diablo a veces nos llega a usar. Dios tenga misericordia y nos ayude. Por eso el apóstol Pablo nos dice por ahí, parece que a los Efesios, dice: ni deis lugar al diablo. Y de verdad que sí, hermanos, debo tener sumo cuidado, porque en un pequeño descuido, gran descuido, el diablo nos puede tomar para estorbar a alguien a obedecer las órdenes de Dios. Hermanos, hermanas, es muy importante que tengamos un claro discernimiento de parte de Dios, una gran visión espiritual de parte de Dios, y que tengamos al Espíritu Santo en nosotros para que éste nos ilumine, nos inspire y nos guíe, y nos diga qué hacer y qué no hacer, nos confirme qué llevar a cabo y qué no llevar a cabo, nos aclare claramente las órdenes de Dios directas que debemos llevarlas a cabo sin que nadie nos haga desobedecerlas, sea que sea o quien sea, no importando que sea o quien sea. Nada ni nadie nos haga desobedecer las órdenes de Dios, porque si las desobedecemos nos pueden pasar cosas terribles, como le pasó a este varón de Dios de Judá por desobedecer la orden de Dios. No importando que fue ese viejo profeta de Dios que lo engañó, no importando quién sea y qué nombres tengan,
Si es una orden de Dios, no cambie en su postura de obedecerla. Obedezca la orden de Dios, porque por encima de cualquiera está Dios. Y la suma obediencia, plena, completa y entera, no se le debe a un ser humano. La suma obediencia se le debe al Dios soberano, al Dios del cielo, porque Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y ante Él y delante de Él debemos temblar y humillarnos y quebrantarnos y ponernos a sus órdenes, y estamos dispuestos a hacer su santa voluntad. Si nos manda a hacer algo a través de alguien y que lo conviene a la palabra, hay que hacerlo. Pero si nos manda en directo, mucho más hay que hacerlo. Nos hace sentir algo y nos lo conviene con la palabra de Dios, pues hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Y en directo. Si Él nos da una orden explícita que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que hacer, y nosotros también explícitamente la desobedecemos, cuidado, las consecuencias no se harán esperar, llegarán y pueden ser terribles. Para este varón de Dios de Judá fueron terribles las consecuencias, hasta la muerte le alcanzó. A usted y a mí, ¿qué nos puede alcanzar? Gracias a Dios estamos en tipo de gracia, pero no nos confiemos, ni tampoco abusemos de la gracia de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justicia. Quiero leer otra parte de la Biblia, hermanos. Quiero leer otra parte de la palabra del Señor. Una parte de la Biblia, hermanos, que se encuentra en Deuteronomio. Dice la palabra del Señor, por ahí en Deuteronomio. También algo parecido. Dice Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, y con esto los dejo. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 5. Si tiene la Biblia al alcance, tome la idea conmigo. Deuteronomio 13, 1 al 5. Leemos y dice así: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová. Por cuanto trató rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitaréis el mal en medio de ti. Mire, por eso yo digo que Dios permite esto para probar nuestra real identidad, para probar nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Mire cómo dice aquí. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo:
Vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Mire, está hablando de un profeta. Está hablando de alguien que sueña y que Dios tal vez pudiera darle alguna revelación o alguna profecía en su momento. Pero en su momento, Dios puede permitir que ese tal profeta o soñador dé una profecía falsa o algo que no viene de parte de Dios. Por eso, tengamos cuidado. Porque puede llegar a pasar que no todo lo que diga el hombre venga de Dios. Porque puede ser que a veces el hombre hable realmente de parte de Dios, pero a veces puede que no sea así. Y debemos tener mucho cuidado. Mucho discernimiento, mucha visión y mucha presencia de Dios en nuestra vida para discernir y saber. Dice aquí, mire el consejo de Dios: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Mire, aquí está diciendo, porque Jehová vuestro Dios os prueba si de verdad le amas y estás resuelto a obedecer sus órdenes solamente a Él. O también fácilmente va a ser dejado llevar por cualquier otra persona o por alguna emoción por ahí. Cuidado con esto. A veces somos tentados a hacer lo malo, pero a veces somos probados para ver cuál es nuestra real identidad y nuestra real postura que tenemos ante lo bueno y ante lo malo. Y como dice aquí, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, mire, os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o no, y si lo amas con toda vuestra alma o no. Dios ya lo sabe, pero quiere que usted y yo nos demos cuenta a nosotros mismos realmente si de verdad es lo que decimos o nomás somos puras palabras. Porque muchas veces nos llenamos la boca y decimos, no, es que yo soy real, yo soy verdadero, yo hasta la vida doy por el Señor, yo no voy a negar al Señor, yo esto o cualquier otra cosa. Parece que nos ponemos hablando muy firmes. Y Dios tiene que permitir estas cosas para que salga nuestra realidad. Y si ve que si de veras es en nosotros lo que decimos o nomás somos puras palabras, cuidado y alerta y metámonos mucho con Dios, para que Él nos haga reales, verdaderos y genuinos cristianos, para que Él nos haga reales, verdaderos y genuinos hijos de Dios, para que Él nos haga reales, verdaderos y genuinos siervos de Dios de verdad, y que no vayamos a ser aparentes o falsos o fingidos o doble cara, porque puede ser así. Dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él os allegaréis. Mire, por encima de todo y de todos, nuestra suma obediencia debe ser a Dios. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Pidamos solo a Dios la capacidad, el poder, la sabiduría y el valor para obedecer su palabra. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y que logremos una postura correcta, tanto ante la tentación, tanto como ante la prueba. Que ante la prueba logremos aprobar. Y que ante la tentación logremos resistir y vencer.
en el nombre de Jesucristo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y a todos nos lleve a hacer un alto y nos lleve a reflexionar y a analizar nuestra vida delante de Dios. ¿Somos tal cual decimos? ¿Somos tal cual nos presentamos? ¿O ante la tentación vamos a acabar cediendo? ¿O ante la prueba vamos a acabar reprobando? Pidamos a Dios su ayuda para resistir, vencer la tentación. Pidamos a Dios su ayuda para lograr una postura correcta ante la prueba y hasta ante todo proceso, porque pasamos procesos y debemos de lograr tener una correcta postura ante la lucha, ante la prueba y ante todo proceso y ante toda situación y ante toda circunstancia que nos toque vivir en la vida. Asegurémonos realmente de caminar con Dios y de estar resueltos a hacer su voluntad y a obedecerle en todo lo que Él nos diga. Y así el nombre de Dios sea glorificado, nuestras vidas bendecidas y las de los demás también. Y serán hasta muchas almas alcanzadas para el reino de Dios. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios está con ustedes. Si Dios nos presta bien, nos vemos en otra ocasión, otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. No nos vaya a tomar por sorpresa desprevenidos. No. Velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Vivamos en santidad, en paz con todos y en plena comunión con Dios. Y así, Cristo viene y nos llama a cuentas. No tenemos problemas. Seguro estamos de irnos con el Señor Jesucristo a morar con Él por toda la eternidad, donde gozaremos para siempre, allá en las mansiones celestiales. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Amén, amén y amén.